Entonces, para la ecuación unidimensional de conducción de calor, ahora en coordenadas cilíndricas, vamos a considerar este sistema. Este es un cilindro largo que típicamente se utiliza para modelar tuberías, tubos huecos o tubos sólidos en coordenadas cilíndricas. Sabemos que las coordenadas cilíndricas básicamente va a ser un radio. Vamos a tener un ángulo y vamos a tener una altura. Si nos centramos solamente en la transferencia de calor radial, R, vamos a calcular en una sola dimensión, unidimensional. Digamos que tenemos este cilindro. La transferencia de calor se lleva a lo largo de esta cara circular, desde QR hasta QR más delta R. Digamos, hay una cantidad de transferencia de calor aquí exactamente en R y hay otra acá en R más delta R. Este incremento de R va a definir lo que es el volumen. Básicamente el volumen es esta área de aquí. Todo esto en las 3 dimensiones. Aunque solo vamos a considerar que se transfiere calor del centro del tubo hacia afuera. Ok, entonces el balance en energía de este sistema es el siguiente. Razón de conducción de calor en R, le vamos a llamar QR, menos la razón de conducción de calor en el punto R más delta R, más razón de generación de calor en el interior. Esta es la generación del volumen, la generación de energía por unidad de volumen. Y eso es igual a la razón de cambio del contenido de energía del elemento. El balance es igual, solo cambiamos las coordenadas. En lugar de X va a ser R. Entonces, a esto le llamamos QR, a esto le llamamos Q de R más delta R, digamos es entrada menos salida, más generación. Esta es la cantidad de generación de energía en el elemento volumétrico. Y eso es igual a la acumulación, razón de cambio de energía con respecto al tiempo. Entonces, vamos a considerar el mismo sistema. Ahora el cambio de energía en un volumen. El volumen sigue siendo este. También incluiría todo el volumen al fondo. Entonces, la generación es la misma. Digamos, es la energía de salida menos la energía de entrada. La energía de salida en el instante t más delta t y la energía de entrada es la energía total en el instante t. T minúsculo es tiempo. Entonces eso es igual a masa, igual por calor específico C, por delta T, temperatura final, menos temperatura inicial. Masa de igual manera lo vamos a despejar de la ecuación de densidad. Sabemos que para esta masa, si densidad es masa dividido por volumen, yo de aquí despejo masa como densidad por volumen. Además, ese volumen yo lo puedo escribir como área por el delta R. Este es volumen, entonces masa yo la sustituyo como densidad, capacidad o calor específico por área, por el espesor radial. Y eso por temperatura final menos temperatura inicial. La generación del elemento, entonces, va a ser la energía generada por unidad de volumen por el volumen del elemento, que sería directamente energía generada por área por delta de radio. Vamos a partir ahora otra vez desde esa ecuación y la vamos a combinar con la ecuación anterior del balance de energía. Vamos a tener esto. Flujo de calor en R menos flujo de calor en R más delta R más la generación
Y eso va a ser igual a la masa. Esto sería la masa propiamente por la temperatura final en el instante t más delta t menos la temperatura inicial en el instante t entre delta t. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos tomar esta ecuación. Tomamos esta ecuación y dividimos entre área delta R. Si dividimos entre área delta R, llegamos a esto. Básicamente, toda esa ecuación la podemos dividir entre área delta R para simplificar. Área delta R, aquí también. Esto se va a eliminar. Y aquí también área delta R, esto se va a eliminar. Entonces llegamos a esto. Si tomamos el límite propiamente de una función entre un incremento cuando el incremento vale 0 es igual a la derivada, por definición. Recordemos que, por ejemplo, el límite cuando delta x tiende a 0 de una función de x más delta x entre, esto es menos la función de x, entre delta x. Esto propiamente por definición es la derivada de la función respecto a x. Si la derivada tiene más variables, más de una sola, se toma este cociente. Se toma simplemente una derivada parcial. Entonces, esta ecuación a la que llegamos representa el cambio de la transferencia de calor en coordenadas cilíndricas. Hay dos casos. Vamos a tomar esta ecuación y considerar dos casos. Cuando la constante K, la conductividad térmica, no cambia a lo largo de todo este volumen, o cuando sí es función de la temperatura o es función del espesor. Con conductividad variable vamos a utilizar la misma ecuación que dedujimos. Con conductividad constante, esta acá yo la puedo sacar de la derivada, esta. La puedo sacar de la derivada y llegar a esta ecuación con conductividad constante. Entonces, básicamente aquí hacemos lo siguiente. Si partimos de 1 entre R por la derivada con respecto al radio de R por la derivada de temperatura respecto a R, esta acá yo la voy a sacar hasta acá afuera, más la generación de energía, y eso es igual a ρ por Cp por derivada parcial de temperatura respecto a tiempo. Ok, yo puedo derivar, bueno, yo puedo dividir entre K. Si divido entre K, básicamente esta K se elimina. Aquí me debe de quedar entre K y acá me debe de quedar entre K. De hecho, aquí no salió, pero debe ser entre K. Porque está aquí. Esta se elimina. Este es 1, se elimina. Y por definición, la difusividad térmica, recuerden que es K entre ρ Cp. Entonces, esto es la inversa de alfa, de la difusividad. Por eso queda aquí 1 entre alfa y acá debe de quedar capacidad calorífica. Esto yo lo elimino y sigue siendo 1. Entonces nos va a quedar así. Esta que acabamos de deducir es la conductividad térmica constante en el caso de coordenadas cilíndricas. Vamos a tener estos dos casos principales y de estos casos se pueden derivar casos de estudio de la siguiente manera.
En el caso donde no hay generación, tomemos esta segunda ecuación, conductividad constante. Cuando no hay generación, se cancela este término. Cuando no hay generación de energía en el volumen. Y cuando no hay acumulación, se cancela el término de la derecha. Entonces me quedaría esto de aquí igual a 0 para el caso sin generación en estado estacionario, que me quedaría así. Y esto matemáticamente equivale a esta otra, que sería R por la segunda derivada de temperatura respecto a radio más derivada de temperatura con respecto a radio. Esto es para el caso donde es estado estacionario o estable y sin generación. Acá tampoco salió. En régimen estacionario, simplemente no existe la acumulación. Aquí faltó también entre K. En régimen estacionario eliminamos esto de la derecha, derivada de temperatura respecto al tiempo. A grandes rasgos, siempre que digamos de régimen estacionario, las variables no cambian con el tiempo. Entonces, todas estas derivadas respecto al tiempo son 0. En cambio, cuando se dice régimen transitorio, sí hay que considerar este término. Entonces, esta es la ecuación para régimen estacionario con generación. En régimen transitorio sin generación, cancelamos el término de energía de generación entre K y nos queda esta ecuación. Y en régimen estacionario, sin generación de calor, simplemente lo tomamos igual a 0, que es este caso de acá arriba. Aquí yo cancelo cambio de temperatura respecto a tiempo y cancelo generación por unidad de volumen. Estos son los casos más importantes de la conducción de calor en coordenadas cilíndricas. La que sigue es en coordenadas esféricas.